Noches. Saludamos a todos los que están ahí en nuestro Facebook, a todos los del Ministerio Internacional Patmos con Visión de Eternidad, ahí en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a este tiempo de que Dios hable a lo más recóndito de nuestro corazón. Que Dios siga haciendo la obra en cada uno de nosotros y en todos los que están conectados con nuestro canal de YouTube en vivo y en directo, y después en nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir con este tema de este mes espectacular, de este diciembre, mes de la alegría, del gozo, de la felicidad, de que el Señor vino a traer la luz, a traer la libertad, a traer la paz y a traer la vida a cada uno de nosotros. Veíamos el sábado anterior de cómo Dios tiene poder sobre el viento y sobre el mar, y cómo el Señor calma la tempestad cuando todos que los que estaban siguiendo y los que estaban con él en la barca entraron en un pánico, porque era una tormenta realmente sobrenatural, una tormenta enviada por Dios. Y el Señor se levanta, reprende el viento y el mar, las olas, y oyen la voz del Creador, y la tormenta inmediatamente para y llegan a la otra orilla. Y contentos llegaron después de haber pasado ese tiempo tan difícil, que estuvieron a punto de estar de naufragar y por ende morir. Hoy vamos a ver algo sensacional, que le quiero decir que esto es, hoy vamos a ver una película extraordinaria cuyo actor principal es nuestro amado Redentor Jesucristo. Una película de espanto, una película de sufrimiento, pero también una película donde vamos a ver el amor de Dios en acción y cómo el poder de Dios está sobre aquellas criaturas que se rebelaron con él, con el demonio, allá en el cielo, como nos lo enseña Isaías 14 y Ezequiel 28. Vámonos para el versículo 1 del capítulo 5 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Esa es una historia rara, única, realmente es la más larga que se encuentra en el Nuevo Testamento con respecto a esta situación. La sorpresa realmente relacionada con esta situación es que ¿quién está interesado en hacerle el bien a un monstruo, a una persona perversa, a una persona horrenda, como lo vamos a ver? Y que el poder de Dios, el poder del Señor es supremo sobre toda legión de demonios y aún sobre Satanás, recordando que fueron expulsados del cielo cuando se rebelaron contra Dios. Recuerde que Satanás se llevó la tercera parte de la angelología. Tercera parte de la angelología. Se fueron muchos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Llegaron con la esperanza, después de haber estado en la tormenta, de encontrar un tiempo de descanso,
un tiempo de paz, de disfrutar con el maestro un momento. Pero cuando bajan de la barca, verso 2, cuando salió él de la barca, el Señor Jesucristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Imagínense, vienen de la tormenta y se encuentran con esta escena, con esta situación de una persona que viene a su encuentro. ¿De dónde? De los sepulcros. Que vivía ¿con quién? Con los muertos, que habitaba, ese era su hábitat. Vivía ahí en esa situación, con una personalidad loca, peligrosa, que estaba cómodo viviendo con los muertos. Imagínense, ¿cómo puede uno estar cómodo viviendo ahí como vivía este hombre? Totalmente empoderado el demonio de esta persona, que era extremadamente peligrosa, que le tenían miedo, que era un demente, un hombre que había perdido todo, porque el espíritu inmundo lo dominaba completamente. Una situación bien tremenda, no solamente para los discípulos, sino también de las barcas que iban con el Señor. Que tenía su morada en los sepulcros. Imagine, no estaba de visita, no había ido a visitar a un amigo, a un familiar que hubiera fallecido, ni iba a llevarle flores a su amada. Su hábitat, imagínense, su suite estaba ¿en dónde? En los sepulcros. Imagínense, tremenda compañía, en la compañía de los muertos. Un hombre que estaba totalmente poseído por el demonio, que lo controlaba totalmente. Una persona irracional, una persona demente, una persona que encaja perfectamente en un psicópata, que es un asesino en serie. Era el temor, el pánico de esa región de Decápolis. Le tenían miedo, se aterraban, vivían permanentemente en un susto, porque era extremadamente agresivo, una persona feroz, una persona dominada totalmente por los demonios, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Y para empeorar esta situación y para hacer una escena mucho más fuerte, nos dice el libro de Lucas en el 8:27. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Y cómo venía? Sin ropa, recordando aquí algo. ¿Y qué recordamos? Recordamos a nuestros primeros padres que cuando pecaron, ¿cómo quedaron? Desnudos totalmente. Y ese hombre, además de todo lo que tenía, su agresividad, el miedo, el pánico, el temor a la muerte, el que se encontraba con toda seguridad, se lo llevaba. Y además de eso, una persona desnuda, una persona que hacía correr a la gente, era el pánico de toda la región. Este hombre, su desnudez, ¿cierto?, era una perversión, un símbolo ¿de qué? De la maldad sexual. Recordando lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, verso 18, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
Por eso te aconsejo que de mí compre de mí oro refinado y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ustedes se pueden imaginar un tipo feroz, un tipo totalmente desalmado, una persona que llegaba ahí a cualquier lugar de 10 ciudades que era la región. Y cabe anotar una cosa, que este lugar era el endemoniado gadareno, que era de una ciudad que se llama Gadara, pero era una región que tenía 10 ciudades. O sea, era algo, y que no eran judíos, que eran gentiles. Es por eso que nos dice y nos habla ahí el libro de Lucas, que no vestía ropa ni moraba en casa, sino ¿en dónde? En los sepulcros. Verso 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Era una persona totalmente agresivo, amenazante, feroz, intimidante, una persona totalmente esclava de los demonios, esclava totalmente de los demonios. ¿Y cómo era? Era agresivo y tenía una fuerza que nadie lo podía dominar, que aún lo ataban con cadenas y todo, y ¿qué hacía? Las rompía, de una fuerza descomunal que los demonios siempre sacan, esa fuerza realmente muy fuerte, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Era un hombre realmente torturado, vilipendiado, un hombre que no tenía la capacidad de decidir, sino que estaba completamente esclavo a esos demonios. ¿Y qué hacía? De día y de noche bajaba de la cima corriendo y gritando, gritando, como decimos, como un loco, ¿verdad? Con la agresividad, y eso todo el mundo apenas veía, todo el mundo apagaba esconderejos, todo el mundo le huía, porque al que pillaba por ahí se lo podía llevar, estaba en peligro de muerte. Gritaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Él mismo se laceraba, se hería, se lastimaba por la posesión tan fuerte. Y siempre de día y de noche no dormía. ¿Se puede imaginar uno no dormir? Eso es algo terrible. ¿Qué hacía? No se cansaba, de día y de noche, vagando de un lado para otro. ¿Qué vivía ese hombre? Un infierno total en esta tierra. Un infierno, pero salvaje. Qué situación tan increíble, de dónde puede llegar la raza humana cuando se deja dominar por el príncipe de este mundo, por el príncipe que nos quiere quitar todo lo que Dios tiene para la vida de nosotros. De día y de noche gritando e hiriéndose con piedras. Y viene aquí algo interesante. Este tema tiene 3 puntos fundamentales. El primero es el que estamos viendo, el poder devastador, destructor de los demonios. Ese poder tan terrible cuando uno cae en la adivinación, en la hechicería, en la brujería, en tantas cosas, que el príncipe de las tinieblas, de la oscuridad,
llevan a la gente a ser esclavos de él. De todo estaba rodeado. Pero algo realmente espectacular sucede aquí. De la fiereza que tenía, que vivía en los sepulcros y que andaba desnudo, hay algo que tenemos que tener en cuenta, como ya lo dije. Su morada, ¿dónde estaba? Con los muertos. Él habitaba, ese era su hábitat, era permanente, que habitaba en compañía de los muertos. Y aquí registramos algo para nuestra vida, para nuestra mente. Si se hubiera hecho una encuesta en la región, ¿por cuál vecino creen que ellos hubieran apostado para echarlo? Con toda seguridad, por este sujeto hubieran reclamado en la encuesta que lo echaran de ese lugar. Pero si fuera la encuesta entre el Señor Jesucristo y este endemoniado, ¿cuál cree que sería el resultado? Lo veremos más adelante, a ver cuál es el resultado. ¿Por quién siempre decide la gente? Y mire lo que acontece. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Repentinamente se acerca a los que están desembarcando de la canoa, del barco. Pero la Biblia nos dice algo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Por qué? Porque lo conocía hace miles y miles de años. Recuerden que Satanás y los demonios eran ángeles, y Satanás era el querubín, el segundo a bordo, que le revelaron al Señor. Entonces lo conoció inmediatamente, que miles de años lo habían conocido cuando estuvieron en el cielo. Y esto es bien interesante. ¿Y qué hizo? De una forma increíble se arrodilló ante él. El hombre cae a tierra. ¿Por qué? Porque el demonio que lo poseía cae ¿a qué? A tierra. Esa es la verdad. Y ahí que nos damos cuenta que cae a tierra. ¿Por qué? Porque estaba bajo el poder del demonio, de los demonios, como vamos a ver después. La fuerza de este demonio dentro de este hombre está sometida en este momento al único y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque apenas lo ve, ¿qué hace? El tipo se postra en medio claro, los demonios eran los que identificaban a Jesús. ¿Como quién? Como el Dios, como Hijo de Dios, como el soberano, como el Creador, como el Salvador, como el Redentor, como todo. Los demonios permanentemente lo reconocían al Señor. Marcos 1, 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que odió voces. Varias veces se encontró con muchos poseídos por demonios, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. Los demonios y Satanás saben quién es Dios. ¿Sabe qué es lo triste y lo lamentable? Que muchos de este mundo no tienen ni idea de quién es Dios. Y muchos cristianos que hemos caído en la religiosidad. Ahí en el 3:11 también vemos:
Y los espíritus inmundos, esos trabajan de día y de noche, al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres Dios, porque nosotros estuvimos allá cuando nos creaste. Recuerde que todos los ángeles, querubines y serafines, fueron creados ¿por quién? Por Dios. Ellos lo conocían perfectamente. ¿Y qué era que decían? De una vez decían y reconocían el poder y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios, mas Él le reprendía mucho. ¿Para qué? Para que no lo descubriese, para que no la gente no se diera cuenta que Él era el Hijo de Dios, que era Dios hecho ¿qué? Hecho hombre. Dios hecho hombre. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Verso 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente, que no me moleste, que no me fastidie. Es algo increíble. Los demonios conocían perfectamente al Señor, lo tenían bien claro y lo reconocen. Pero aquí viene algo. Oiga, no entienden una cosa, pero ¿usted qué hace aquí? Le dicen al Señor los demonios: ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo de nosotros. Todavía no es el tiempo que nos mande ¿a dónde? Al lago de fuego, por toda una eternidad. ¿Qué le pasa? Nosotros todavía vamos a permanecer aquí. ¿Por qué? Porque los demonios tenían una cristología ortodoxa y tenían una escatología ortodoxa. Sabían la doctrina, sabían que estaba ante el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que estaban ante el Dios hecho hombre aquí en esta tierra. Reconocían eso y sabían perfectamente que en el futuro estaba determinado que ellos, sobre todo en el milenio, fueran ¿a dónde? Al lago de fuego, que los van a echar ahí cuando estemos en el milenio. ¿Por qué yo sé esto? ¿Por qué sabemos esto? Por Apocalipsis 20:10. Esto lo sabían perfectamente los demonios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es algo bien extraordinario esto. Pero miremos en Mateo 8:29. Sí, Mateo 8:29. Mire lo que nos dice. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te estás adelantando de lo que tú mismo has determinado? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, reconocen la deidad de Jesucristo. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían todo eso, que todavía no era el tiempo para ir al lago de fuego, que todavía tenían bastante trabajo para hacer. La maldad de engañar, de pervertir, de desviar del camino de Dios a aquellos que estaban dispuestos ¿a qué? A seguir al Señor.
Miremos también qué nos dice Lucas 8:31. Y le rogaba que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. Le ruega, le pide misericordia. Podríamos pensar nosotros una cosa: le rogaban que no los mandase a ir al abismo, pero el Señor hace una pregunta que le hacen ellos. El Señor les dice: ¿cómo te llamas? ¿Qué le responden? Legión. Y una legión, en términos militares, era de 6,000 soldados. Imagine, o sea, que cuántos demonios estaban en este hombre. 6,000 demonios. Y todos podríamos pensar, bueno, si lo echamos de una vez al lago, pues bueno, nos quitamos un poquitico ahí de que nos moleste. Pero qué tal que el Señor acabara con los demonios en el mundo. Eso sería fantástico, pero no se cumpliría lo que la palabra de Dios dice. Muchos cristianos y muchos pastores creen que Dios tiene una guerra permanente con las fuerzas del infierno y que Satanás a veces gana unas y a veces pierde otras. Qué absurdo y qué error tan garrafal pensar eso, porque el Señor no es sino que haga así y los mandaría inmediatamente ¿a dónde? Al lago de fuego por toda ¿qué? Una eternidad. Eso es algo realmente increíble. Les rogaba que no los mandase a ir al abismo. Vamos otra vez a Marcos. Te conjuro, y clamando a gran, Marcos 5:7, vamos hasta el 20. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Y a quién se dirige? En el verso 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué le respondió? Legión me llamo porque somos muchos. ¿Quién habla? El vocero de los demonios, el jefe que estaba ahí entronizado en la vida de este hombre. Usted puede imaginar 6,000 metidos. Oiga, hay mucha gente que no cree en esto, que no cree en la cuarta dimensión, que es donde están los demonios y los ángeles y el Señor Dios, el Dios Trino, que hay una cantidad, la tercera parte de la geología cayeron en el momento de la rebelión de Satanás allá en el cielo. ¿Cómo te llamas? Legión. ¿Para qué? Para intimidar ¿a quién? Al Señor. Pensaron que por ser muchos el Señor iba a salir corriendo, les iba a tener miedo. No, con más autoridad el Señor les habla. ¿Sí? ¿Y qué les dice el Señor? Ahí. Y vemos el poder liberador de Dios en este momento. Segundo punto. Jesús pide al hombre para el nombre para demostrar su grandeza sobre los demonios, porque es muy diferente enfrentar a un demonio que enfrentar a ¿qué? A 6,000. Es algo realmente impresionante. Y los enfrenta. ¿Cómo te llamas? Legión. Porque le rogaba mucho que no los enviara fuera de de esta región. Uno, no querían salir del hombre para seguir haciendo toda su maldad, del engaño, de la mentira, de la esclavitud, del temor, de amedrentar, de todo. No querían que ellos salieran ¿de dónde?
de donde ese hombre, ni de la región. Recuerde que ¿dónde están? ¿Dónde están? En una región que no es de judíos. ¿Que es de qué? Que es de gentiles y que desafortunadamente no tenían idea de Dios, pero sí conocían a este monstruo, a este hombre de una agresividad terrible, lo conocían perfectamente. Y todos los demonios le rogaban mucho que no los enviara fuera de aquella región. No querían salir. ¿Por qué? Porque ahí habían establecido su trabajo, se habían desarrollado el trono para promocionar su maldad, su engaño, su perversión, su desviación tremenda. ¿A través de qué? Ojo, a través de sus propias religiones, a través de las sectas y de los ídolos que habían colocado ahí. Un lugar especial para sus operaciones. Estaban dichosos. ¿Por qué? Porque ahí en Gadara, los gadareros, no los ganaderos, como dicen muchos, estaban totalmente, no tenían ni idea de quién era el Señor Jesucristo, ni quién era Dios. Por eso estaban felices y no querían, por favor, le reclaman, le ruegan, le imploran que no los saque de ahí, porque ahí donde tenían su trono y ahí están trabajando. Toda esa multitud de demonios quieren permanecer ahí para seguir engañando, dañando, lastimando a la gente, para seguir metiendo la oscuridad. Todavía no es el tiempo final para el tormento. No queremos que nos mande al abismo. No queremos que nos mande al abismo. Qué increíble esta situación. Verso 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron los 6,000 diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Es posible que el demonio se apodere de un animal? Total. Claro que sí, se puede apoderar. Entonces, ¿qué hace? Le plantean al Señor, le declaran su plan para seguir haciendo el mal en la región. Mándalos a los cerdos. ¿Y qué hace el Señor? Le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos para que entremos a ellos. Qué realmente extraordinario es este pasaje de la Biblia para ver la realidad de este mundo que vive, ¿dónde? En el imperio de la oscuridad, de las tinieblas, de la maldad, de la corrupción, de la inmoralidad, de todo, producto de aquellos que trabajan 24 horas todos los días para sacarnos a nosotros del camino del Señor, para crear caos. Entran en los cerdos y le quitan el instinto natural de estos animales y de los animales, de las restricciones naturales que ellos tienen. Ellos tienen unos códigos que están ahí bien dentro de su ser, que los animales tienen. ¿Para qué? Para usarlos con más violencia y para traer muerte permanentemente. Miremos lo que dice Lucas 8:31. Y le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo, al lago. Le rogaban. Es realmente bien interesante. Es que le rogaban a Dios: por favor, no nos mande allá. Pero viene algo que realmente es sorprendente. Los demonios sirven para dos cosas:
Una, para ver la gloria de Dios sobre ¿quién? Sobre estos seres sobrenaturales, que viven ¿en dónde? En la dimensión espiritual. Y él, cuando los veía, ¿qué hacía? Los reprendía y bueno, les permitía muchas cosas. Y dos, sirve para los propósitos de Dios. Lo que vamos a ver ahorita, que el Señor cómo le da permiso a estos demonios para que sigan ahí. ¿Por qué? Para el propósito de Dios. Recuerde a Job. Job, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, recto. Y llegan los hijos de Dios, dice ahí en Job 1:7, y entre ellos camuflado, ¿quién? Satanás. Y el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay como uno como él, que te apartaba del mal y bueno, temeroso, honesto. No, pero es que, claro, todo lo bendice, pero póngale la mano y verá lo que va a acontecer. Le dice, listo, vaya, hágalo. Y de la noche a la mañana, Job, ¿dónde aparece? Aparece por allá en un basurero, viviendo con su esposa. Y después en el 2 le dice, no, pero es que, mire, ¿no ve a mi siervo Job que retiene la integridad? Que usted me retó y bueno, yo le permití, eso sí, no le toque la vida. Le dijo, cuidado con la vida. Mire que le puso un tate quieto al jefe. Pero ahí en el 2:6 vuelve y le dice, no, pero piel por piel, quítele la salud y verá que reniega contra usted. ¿Y qué dice Job? Cuando la mujer le dice, todavía retiene la integridad, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué le dice Job? Como mujer fatua, has hablado. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y recuerde lo que nos enseña en el capítulo 42. Yo sé que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía, demasiado maravillosas para mí. Alto es, no lo puedo entender. Oye, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Porque, ¿de qué? De oídas te había... Pero, ¿ahora qué? Ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque eso le pasó a todos los grandes hombres ante la inminente presencia de Dios en la vida de ellos. ¿Qué produce el Señor? Pues ese temor. ¿Para qué más? Para 2 Corintios capítulo 12, del 7 al 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la habilidad. Porque, dice, me envió un mensajero de Satanás que me abofeteé. Por lo cual le pido a Dios que lo aparte de mí. 2 Corintios 12, del 7 al 9. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso es el propósito. Dios muchas veces parece que fuera cruel, pero es la verdad. A los tercos, a los necios, a los que viven cediendo al Señor y no obedecen y comienzan a desviarse, a hacer pésimos testimonios, habiendo sido un momento de ejemplo para otros, como dice Pablo, porque no quiero que yo, habiendo sido orando para otros, yo mismo venga a eliminar. ¿Y qué hacen? ¿Sabe Dios cómo los reprende? Pues los sueltan. ¿Usted quiere andar ahí? Listo. Entonces Pablo dice, me mandó un mensajero de Satanás que me abofeteé. Y le he dicho que lo aparte de mí. No, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque dice, conozco un hombre que en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que estuvo en donde, en el tercer cielo, y Dios le dio una visión impresionante, y para que la grandeza de esa revelación
ahí le mandó ¿qué? Un aguijón, que era una enfermedad, que muchos dicen que era una oftalmía, pero muy fuerte. Para mantenerlo a uno como, para mantenerlo a uno equilibradito, que no se le suba ¿qué? El ego, muchas veces. Y tercero, hablemos de Pedro. Ahí después de que acaban la cena, ¿qué le dice el Señor? Pedro, Satanás os lo ha pedido para zarandearlo, y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Y qué aconteció? ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, tú sabes que yo no estoy solamente dispuesto a ir a la cárcel, sino a morir por ti. ¿Y qué le dice Pedro? Ojo con lo que está diciendo. Y después de que el demonio lo revolcó, pero tremendamente, cuando negó al Señor, y el Señor cuando él va y entra allá en la casa del sumo sacerdote y lo niega 3 veces, recuerda que el Señor le volteó y le dijo: ¿no le avisé? Eso, ¿a qué llevó a Pedro? A recordar su fragilidad en la fe y a recordar que lo que Dios le había dicho, yo tengo que oírlo, lo que Dios me diga. Es increíble lo que nos dice el verso 13. Marcos 5:13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, saliendo estos espíritus inmundos, ¿de dónde salieron? Del endemoniado. Salieron los 6,000. Increíble. Y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Es realmente ¿cómo llegó? La liberación, la libertad, la sanidad fue instantánea, inmediata. Cuando les dio permiso que fueran a los cerdos, ¿qué aconteció? Que ese hombre quedó liberado, quedó libre de la tortura, de la esclavitud. ¿Cuántos hoy en este mundo viven atados a la brujería, a la hechicería, a la adivinación, a lo que está sucediendo, a la tabla Ouija, a los jóvenes que se dan engañar de eso, de tanta maldad en las regiones celestes? ¿Cuánta gente va a visitar brujas, a visitar adivinos, a que le lean las cartas, a que le echen, riegos, toda esa cosa? Que quedan esclavos de Satanás, y que para eso hay que orar, como el Señor nos dio ejemplo y nos dio la autoridad. ¿Sobre quién? Sobre los demonios. Para nosotros también, aquellos que han tomado caminos equivocados en la oscuridad y en las tinieblas y en el engaño y en la mentira de Satanás, que recuerden que es ¿quién? El padre de las mentiras. Ellos necesitan, los que han estado en situaciones de haber visitado por ejemplo, aquellos que han sido y han ido a donde el médico venezolano que hace como 200 años murió, que es José Gregorio Hernández. Y José Gregorio Hernández, yo afirmo totalmente que sí opera José Gregorio Hernández. Opera, porque yo lo vi en Maracaibo. A una señora que le iban a cortar las piernas porque tuvo un accidente y se le gangrenaron, y ya le iban a cortar las piernas. Los médicos decían: no, si no le cortamos las piernas, pues usted muere por la infección. Y alguien le dijo: vaya donde José Gregorio Hernández. Y en Maracaibo, José Gregorio Hernández, mejor dicho, es el demostrar de Satanás. Y claro, la señora fue operada por José Gregorio Hernández y la sanó. Pero la señora quedó esclava ¿de quién? De José Gregorio Hernández, que no opera él. ¿Quién opera? Un demonio. Opera. ¿Y qué aconteció? Esclava del tiempo. Allá, eso es tremendo, la brujería y la hechicería que hay en Venezuela.
sobre todo en la parte esa, y bueno, ya señora, me dijo, yo fui operada por José Gregorio Hernández, ¿vale? Cuando la señora iba en blue jeans y se levantó el pantalón y mostró las heridas y la operación del hombre. ¿Usted qué hace ahí? Yo me acuerdo que la señora se subía y se subió el pantalón y yo le decía, señor, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y no, yo le dije, aquí me tengo que ir con toda. Y dije, sí, señora, eso es cierto, yo creo en esa operación, pero no te operó José Gregorio Hernández, te operó un demonio. Y eso es la esclavitud que usted tiene, señora. Eso es del diablo, eso es de Satanás, eso es un engaño, una mentira. La señora, bueno, es que va ahí. Y después entonces me dijo, bueno, ¿y qué hay que hacer? Le dije, cuando termine hablamos. Entonces yo le dije, no, oramos por liberación. Y ella me dijo, ¿cuándo? Yo le dije, ¿cuándo? Y yo, ya, bueno, listo. Y ahí, bueno, Dios la sanó. Al año que yo fui allá, una señora me acercó a mí, ¿usted se acuerda de mí? Yo le dije, no tengo ni idea. Usted fue el que oró por la sanidad de José Gregorio Hernández de mi vida. Yo le dije, yo no puedo creer, esa señora totalmente restaurada. Era una señora muy rica. Vivieron una ruina, 14 años en una ruina. Y desde el momento en que oramos por esa libertad, esa señora fue un instrumento en las manos de Dios para llevar bendición a Maracaibo. Eso fue una persona extremadamente generosa y se entregó al Señor para servirle con todo su corazón, de haber experimentado eso tan maravilloso que Dios tiene para nosotros, de traernos la libertad de aquellos que nos tienen esclavos. Y comenzaron a rogarle que se fuera, vamos en donde, en el 15, ¿no? No, en el 13. Entonces entraron, el hombre recibió una total sanidad. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, ¿qué hicieron? Se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que estaba sucediendo. Y cuando vieron al endemoniado, que todos le tenían pánico, que salían corriendo atemorizados, que bueno, aquí me llegó la muerte. ¿Cómo lo vieron? Sentado, vestido, en su juicio cabal. ¿Y qué tuvieron? Miedo, que es lo que le acontece a las personas que no conocen a Dios. En vez de alegrarse porque vieron a este hombre que le tenían pánico a ese demonio, a ese que los atormentaba y que los sacaba corriendo. Ni una palabra de gratitud para Dios, ni una palabra de agradecimiento, porque no conocían al Señor. Vinieron a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio. Ni una palabra de reconocimiento. No dijeron, oiga, venga, conozcamos a este, preguntémosle un nombre. Usted tiene la capacidad de liberarnos de Satanás, de transformarnos, de cambiarnos, de hacernos personas nuevas. No lo hicieron. ¿Qué tuvieron? Miedo, que es lo que está hoy matando a este siglo XXI, el miedo. ¿Qué es lo que no le tiene miedo? La gente le tiene miedo a todo. Pero cuando uno está con Dios, uno sabe que Él es mi protección y Él es mi amparo y fortaleza. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Lo vieron. ¿Usted se puede imaginar a ese hombre contando el testimonio? Contando esa maravilla de Dios sobre el imperio de la oscuridad y de las tinieblas. La proeza de Dios de hacer que 6,000 demonios salieran del cuerpo de este hombre y de una sanidad instantánea y quedar en su sano juicio. Eso solamente lo puede hacer el Señor.
Es realmente interesante esto. Estaban muertos de miedo, pero no les dio alegría porque este hombre había sido liberado y el cambio era total. Un hombre totalmente nuevo por el poder del Espíritu Santo en la vida de ellos. La gente vino a ver lo que había sucedido. Miremos Mateo 8:34, 33 y 34. Y los que los apacentaban huyeron viniendo a la ciudad y le contaron a todas las ciudades, a las 10 ciudades de Decápolis. Les contaron las maravillas de Dios sobre el poder sobrenatural de los demonios. ¿Y toda la ciudad? Y los que apacentaban vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron, vete de aquí, no lo queremos. Mire la decisión, lo que hablábamos de la encuesta. Si fuera ante Jesucristo y el demonio, ¿a quién escogerían? ¿A quién escogieron? Al demonio. Y eso es este mundo pervertido que escoge siempre a los Judas, a los torturadores, al demonio lo escogen. Por eso viven en un pánico, en un miedo, y sobre todo cuando les llega la muerte sí que entran en pánico. Es increíble cómo este mundo está cada día más ciego, y sobre todo el imperio de las tinieblas está trabajando tremendo porque sabe que el tiempo sí está cerca. Está cerca. Es realmente espectacular. Pero miremos también Lucas 8:35. Lucas 8:35. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús. Ya no era aquel, sino era el restaurado, el sanado. Y se convierte en discípulo de Jesús, un gentil. Porque recuerde que estamos en una zona de ¿qué? De gentiles. Y tuvieron miedo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Es increíble cómo hoy este mundo decide por los torturadores, por los que esclavizan. Prefieren ser esclavos del mundo, el demonio y la carne, que vivir la libertad gloriosa a la que mi Señor nos ha llamado. Tuvieron miedo del Señor. Qué cosa tan extraña. ¿Qué pasaba cuando veía al endemoniado? ¿Qué pasaba? Tenían miedo, pánico, acostumbrados a la locura, a muertos de miedo, y prefirieron escoger a que mejor que el tipo no lo hubieran sanado, sino que siguiera molestando, y le dicen a Jesús: vete de aquí que no te queremos. Verso 18. En Marcos 5:18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Por favor, no quiero vivir un día más sin ti, sin tu compañía, sin tu presencia. Déjame ir contigo. Inmediatamente fue sanado, inmediatamente se convirtió en un discípulo.
¿Y qué necesita usted para ser discípulo? Pues un encuentro personal con Jesucristo. Porque nosotros no tenemos discípulos. Hágase la pregunta. Hágase la pregunta. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. No. ¿Y qué le dijo? Vete a tu casa, gana a tu familia. A lo primero que tienes que ganar es a tu familia. Asegure la familia. 2, vaya a tus vecinos, a los que te conocían antes de que estuviera por allá enredado con estos demonios. Vaya a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El Señor lo dio todo por este hombre y también por nosotros lo ha dado todo. El primer misionero que manda es el Señor, es este hombre restaurado por Dios. Qué cosa tan majestuosa, el amor, la bondad y la misericordia de Dios. ¿Quién daría un peso por este tipo? ¿Quién daría? Dios lo dio todo. A eso vino. ¿A qué? A salvar y a buscar lo que estaba perdido. Y por eso este hombre que experimentó la libertad libre de tanto tormento que tenía, ¿qué hace? Se convierte en discípulo. Y es que la obediencia se muestra. ¿Cuándo? Cuando yo oigo la voz de Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre. ¿Y cómo ha tenido misericordia de ti? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, ¿cómo quedaban? Maravillados, extasiados, seducidos por la obra espectacular de Dios hecho carne en el imperio de las tinieblas y la oscuridad, que es de los demonios y Satanás. La pregunta: ¿tuvo éxito? ¿Su ministerio fue impactado por él? ¿Qué decir? ¿Qué decimos? Pues vamos a ver qué pasó. Capítulo 7. De Marcos, sí. Verso 31, ahí hasta 35. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de la Galilea, pasando ¿por dónde? Por la región de Decápolis, donde había comisionado a su nuevo discípulo gentil, no judío. Todavía no había mandado a los apóstoles a la misión de los 12 y a la misión de los 70. El primero encomendado por Dios. Esto es algo sublime. Tiene que ser Dios para uno entender este espectacular milagro de Dios. Y que sea un instrumento, esto no cabe, sino en revelación de la obra y del amor de Dios en la vida de aquel que está dispuesto a ver la misericordia de Dios. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano. ¿Por qué un sordo? ¿Por qué un sordo y un hombre que no hablaba? El Señor no había ministrado sino una sola vez ahí, en la región. Una sola vez con el endemoniado. Con él. Fue una sola vez. No conocían al Señor.
¿Y por qué lo trae? Escuchen bien, escuchen bien. El testimonio de este hombre corrió por meses antes que el Señor volviera, y por eso lo traen, para llevarle personas que tuvieran problemas de enfermedades y aún oprimidos también por el demonio, para ser liberadas. ¡Qué historia de vida tan maravillosa! Mira el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Y tomando aparte la gente 33, metió los dedos en las orejas de él y tocó su lengua y lo sanó. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Había una multitud, ganada por quién? Por su discípulo. Oiga, esto nos da, le quiero decir que esto nos da por la cara a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí. Increíble que Dios haga proezas, maravillas, y que esto es una historia de una bendición para la gloria de Dios, y que hoy haya un despertar, un avivamiento. Imagínense, ante la manifestación del Señor, que la gente vio vestido cabal en su sano juicio, ¿qué se esperaba? Un avivamiento, un despertar, un compromiso. No lo hubo, porque no lo conocían, porque Dios tenía su misionero, un gentil, el primer misionero encomendado por Jesús. Qué privilegio ser uno misionero del Señor, ser pastor de Dios, ser instrumento en las manos de Dios, vivir para el Señor. Esta historia es bien interesante, y el Señor respondió a la fe de su discípulo. Espectacular esta historia. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. No hay palabras, Señor. No hay palabras. Me quedo completamente en silencio, Dios. Me quedo mudo ante esta historia sublime, rara, única. Que ¿quién? ¿A quién se le ocurre hacerle el bien a un monstruo, a una fiera? Solamente tenías que ser Dios para hacerlo. Jesús, amado mío, mi Dios, Espíritu Santo, imprime en nuestro corazón que volvamos a repasar esta verdad, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Papacito Dios, que esta palabra corra y sea glorificada y produzca el fruto. Oh Dios, que si tú nos diste autoridad para reprender, pero no de una forma mística como muchos hacen, Señor, en un espectáculo macabro, no dándote la gloria a Dios, a ti, oh Dios, porque no es por el poder ni la habilidad de ninguno de los que tú nos llamas a ser tus pastores. Eres tú. Y así como tú reprendiste al demonio, a la legión, oh Dios, que en este momento también por el poder de tu Espíritu, aquel que está atormentado,
que está esclavizado en tantas cosas, en tantas estrategias, tramoyas de la oscuridad y de las tinieblas de los demonios, que tú hoy también, oh Dios, los reprenda y traiga libertad, traiga sanidad espiritual, que salgan, que esas legiones salgan y que sea inmediata la sanidad, la liberación. Oh Dios, impresionante, extraordinario el amor tuyo, Señor. Padre, tal vez nosotros no seamos ni hayamos vivido lo que vivió ese hombre. ¿Cómo sería de terrible vivir en los sepulcros con los muertos? ¿Cómo nos sentiríamos durmiendo en un cementerio todas las noches? Tétrico, pánico. De un hombre desnudo que creaba pánico, terror. Un loco, un desquiciado. Su personalidad totalmente cautiva a los demonios. Los discípulos pensaban que cuando llegaron a la otra orilla ya iba amaneciendo. Ya vamos a tener un tiempo de descanso después de esta tormenta. Vamos a poder compartir con el Maestro. Pero no sabían lo que les esperaba. Tremendo, los discípulos se quedaron con la boca abierta, viendo actuar a su Maestro sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo más increíble es que cuando vio a Jesús, los demonios cayeron a tierra por el poder del Señor, del soberano Señor, y el hombre también cayó a tierra. Pero vio la legión y sobre todo el jefe de la legión, el vocero. Yo te conozco hace miles de años. Sé quién eres, el Hijo de Dios, el soberano Señor del cielo y de la tierra. Tú eres el Dios Altísimo. Los únicos que reconocían al Señor. Era increíble las huestes espirituales de maldad. ¿Cómo se llama? Legión. Porque somos muchos para intimidar al Señor. ¿No? Aquellos que creen que Dios tiene una guerra contra las huestes de la maldad del infierno. No, Él los puede acabar en un instante, en una centésima de segundo, mandar a millones y millones al lago eterno, al abismo, como dice, Señor, tu palabra. En el milenio va a suceder eso. Pero increíble, oh Dios, la respuesta. Oiga, pero ¿qué te pasa? Recuerde que ellos tenían una cristología, una doctrina del Señor. Lo conocían que era trino. Sabían que era el Dios hecho carne. Y también una escatología ortodoxa.
sabía el futuro, que en el futuro van a ser enviados al abismo. Pero él dice, un momento, todavía no es el tiempo. ¿Y por qué Dios les permitió hacer ese plan para seguir haciendo mal? Porque no querían salir del hombre, ni querían salir de la región donde habían establecido su trono, y todas las maldades que hicieron en esa tierra de Gadara de los gentiles, de Decápolis. Y establecen el plan, mándanos a los cerdos. Por favor, todavía no nos mande al abismo. Dos cosas importantes en esta predicación. Porque Dios les permitió a los demonios ir a los cerdos. Los animales pueden ser poseídos, sí, totalmente, pero para hacer más violencia y más muerte. Y el Señor le dio el permiso, pero para su gloria, para que el poder que aquel que creó los cielos y la tierra también, oh Dios, reprendiera y mandara sobre los demonios. Y dos, un propósito para formar a muchos de nosotros. Dios permite a veces, como en el caso de Job, como en el caso del apóstol Pablo, de Pedro, a muchos para refinarnos en la fe, a otros para que la grandeza de las revelaciones no nos exaltemos desmedidamente y caigamos en las trampas. Oh Dios, inmediatamente se fueron para donde los cerdos. Este hombre recibió la libertad, libre de tanto sufrimiento, de tanto tormento del infierno. Oh Dios maravilloso, qué grande Señor, haga proezas en este momento en nosotros. Tú conoces nuestro corazón, oh Dios, y que tú traigas sanidad también, aún si hay algo, oh Dios, oculto, que tú nos liberes hoy y que nos sanes, que podamos tener el vestido bonito en el cabal juicio, sentado, increíble, ante ese monumental milagro de Dios. 6,000 demonios salieron y toda la región le tenía pánico a este hombre, pero ninguna gratitud, ningún reconocimiento anticipó de testimonio. Oh Dios maravilloso, el Señor entró triste a la barca. Es increíble cómo el mundo prefiere el mundo de la oscuridad y de las tinieblas y desechan a Dios, porque no quiere que Dios reprenda, confronte con la realidad allá de ese corazón depravado, endurecido, porque prefiere seguir siendo esclavos de Satanás por su pecado y por su maldad. Qué triste hoy que el mundo decida por el imperio de las tinieblas, del engaño, de la oscuridad y de la muerte. Déjame ir contigo. No se lo permitió. No quiero vivir un día sin tu presencia. No.
Ve a tu familia. Ya la familia está a los pies de Cristo porque usted ha sido el instrumento. No se haga loco. Cuando estemos en la presencia de Dios, nosotros que tenemos la luz, porque en tu luz veremos la luz, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Tenemos que entregarle cuentas a Dios por nuestra familia. Y en el juicio final, papá, mamá, hermanos, esposa, hijos, primos, tíos, cuando estén al borde de ir a una eternidad sin Dios, nos van a decir: ¿y tú por qué no nos compartiste? ¿Tú por qué no nos hablaste de Dios? Qué vergüenza para aquellos que no lo hicieron, teniendo la verdad. Ve y cuenta a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Y obedeció a la misión. El primer misionero enviado por Jesús en el Nuevo Testamento fue este hombre, totalmente cambiado, transformado por el amor de Dios. Y qué lujo de discípulo y de misionero levantó cuando fue a ver el resultado de su discípulo transformado. Multitudes ganadas por ese hombre. Oh Dios, perdóname, perdóname a mí, oh Dios, perdóname porque yo no he vivido una vida esa. Pero a veces soy un tropezadero, soy un estorbo. Tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor Jesús. Porque estoy dormido, porque estoy anestesiado. Despiértanos, que estamos dormidos, para que tú nos alumbres hoy. Oh Dios, gracias, porque tu palabra correrá y producirá sanidad y medicina. Oh Dios, sí, tuvo éxito en el ministerio, lo tuvo, porque la gratitud es eterna. Cuánta gratitud hay en mi corazón por la salvación. Cuánta gratitud hay. Oh Dios, aquí está mi vida, tómala. Sírvete, oh Dios, para la salvación del mundo, de mi vida. Ahora, Señor, quédate con nosotros en el resto de noche y en este fin de semana. Y que, oh Dios, que la luz de la Navidad brille en nuestros corazones para ir a contarle las proezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Toda la gloria y toda la honra para ti, en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén. Bueno, a todos los que nos acompañaron en esta predicación, en este día, que lo mínimo que usted puede hacer es compartir esta predicación a sus seres queridos, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, y que seamos útiles en la mano de Dios. Que Dios me los bendiga y me los conserve en paz. Bendiciones. Chao.